Habíamos iniciado esa ronda sobre la situación internacional con Carlos Villarflor, que ponía sobre la mesa esa paradoja, ¿no? Esa aparente contradicción entre negociar una paz y a la vez tener una amenaza, pues ahora mismo no a las puertas de Europa, en un país de la Unión Europea y en un país miembro de la OTAN como es Dinamarca y ese territorio, Groenlandia, que está bajo la mira de Donald Trump. Así que con ese primer argumento abrimos rápidamente este turno sobre política internacional que está tan interesante, como decíamos. Chuchi, ¿cuál es tu sensación del momento que vivimos? Pues un momento preocupante. Al presidente de Estados Unidos, yo creo que le ha dado ahora por un periodo expansionista, imperialista, diría yo. Ha estado con Venezuela, que coincido con Carlos, que todo lo que sea derrocar a dictadores o a tiranos es algo que puedo compartir, pero tenemos ejemplos en los que ha acabado con ellos de manera abrupta. Ahí tenemos Irak o Libia, las consecuencias han sido terribles para la población de esos países también, entonces hay que tener cuidado de cómo se hacen las cosas. Tenemos el Oriente Medio, que es una olla a presión, que está Irán, que a ver qué es lo que está pasando. Sí. Tenemos a Rusia en Ucrania, que está esperando a que le dejen hacer un poco más para que pueda invadir, y tenemos a una Unión Europea que no pinta absolutamente nada. Para combatir a Estados Unidos envían 15 soldados, 3 o 4 países, allí a Groenlandia, a ver lo que pueden parar cuando este señor decida hacer algo. Entonces yo creo que es todo un círculo bastante preocupante de lo que está pasando. Pero hay que recordar que este señor, Donald Trump, no engañó a nadie. Está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer cuando llegó al poder. Y con las tensiones también en su propio territorio, con el ICE, con este grupo que busca y persigue inmigrantes en situación irregular. Que también lo dijo que lo iba a hacer. Y los que seguimos sin espabilar somos los europeos, que seguimos a no sé qué y sin pintar absolutamente nada en ningún sitio. María Ángeles. Sí, yo que soy de esa opinión y que he estado dando mucha caña en que Europa no estaba eso, yo creo que ahora hay que empezar a decir que están plantando cara, de alguna manera. El que hayan mandado soldados allí es significativo, pero el tener una base es importante, porque no debemos olvidar nunca que Groenlandia está muy cerquita de Estados Unidos, ¿no? Y que en última instancia, bueno, Europa al fin y al cabo bomba atómica tiene, o sea, que estaría a tiro, pero estaría a tiro de misiles, o sea, estaría Washington y Nueva York, que son, o sea, eso no nos debemos olvidar, que le toca muy cerca, esta vez le toca cerca. Y yo creo que Europa está marcando, ahora sí está marcando terreno, no solamente por los soldados, que eso es un enseñar los dientes, sin más, porque evidentemente no tenemos fuerza militar, dependemos además en muchas cosas de Estados Unidos, en la cuestión militar, porque era nuestro amigo y ahora de repente es nuestro enemigo. O sea, Bueno, o lo que decía Carlos, no lo sabemos. No sabemos si es amigo, si es enemigo. Sí, depende del día. Exacto. Depende del día. Es una incógnita, ¿eh? Sí, depende del día. Bueno, pero yo creo que en cuestión económica sí que ha dicho, o sea, está haciendo acuerdos económicos importantes con otros sitios que no es Estados Unidos, se está moviendo a ese aspecto y eso es importante porque la parte económica es el origen al final de las guerras. Y me parece, lo que dijo el otro día Macron, me parece muy interesante, es decir, oiga, que nosotros también podemos vetar a los que son nuestros enemigos, que todo el comercio de Estados Unidos tiene mucho comercio que en Europa, la mayoría, o sea, y de alto poder adquisitivo, claro. Exactamente. Claro. Entonces, yo creo que ahí, de alguna manera, en la medida de lo posible, están marcando un poco terreno. Yo creo que además tienen que ir por ahí porque, si no, sí que es capaz de invadir Groenlandia, vamos. Yo creo que ahora va a empezar a llegar a un acuerdo. Veremos, Jorge. Y me preocupa, sí que me preocupa Irán. Creo que como no hay noticias, porque está todo cerrado, lo han hecho muy bien, porque han Además cerrado que tú, teléfono, que tienes muchos amigos en otros países, sí, pero, en Irán también. Sí, pero en este caso tengo poca información, porque es que está... No hay comunicaciones. No hay comunicaciones, o sea, es la única información que hay, que no hay comunicaciones. O sea, que lo que estoy diciendo no es por la información que tenga, sino por la perspectiva, o igual un poco también influyendo de... Pero tenemos que recordar la historia y cómo se echó al Shah, que fue casi un año de manifestaciones, hasta que se cambió de régimen. Sí. Creo que estamos en esa incógnita ahora y la cuestión es cómo van a reaccionar los demás. Porque así como Trump entiende muy bien
que Groenlandia lo tiene cerquita, creo que Oriente Medio no lo entiende muy bien, ¿no? Entonces, la gente que está ahí pues está jugando la vida, los que van a las manifestaciones. O sea, no es ir a una manifestación aquí lo mismo que ni en Rusia, ni en Irán, ni en ninguno de estos sitios, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a traer, o sea, quiero decir, ahora Groenlandia es el hoy, pero yo creo que Irán... va a ser mañana o pasado mañana. Sí. Jorge, este tablero en el que el multilateralismo ha saltado por los aires, ¿no? Pues sí, no sé por dónde acometerlo. Pues lo que más te inquiete o más te preocupe o más te resulte... De pesimismo. Gracias. El meme este dice, esa Europa de la que usted me habla está en esta sala, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hablamos muchas veces en plural, Europa somos y tal igual, y en esta deriva narcisista y de romper las reglas de Trump, estos días hacía públicos un par de WhatsApps de Macron, de Rutte también, los dos, ¿no? de Rutte, el presidente, o no sé, más allá de que es un delito flagrante de revelación de una conversación privada, ¿no? Y que rompe las reglas y la confianza. Pero la confianza ya entre personas. Claro, exactamente. O sea, es que ya no entre mandatarios. Pero lo que yo creo que pone lo que revela esto es que Europa, pues bueno, cuando construimos frases con Europa como sujeto y tal, pues muchas veces no tienen consistencia detrás, ¿no? Porque nunca ha habido una Europa. Europa ha sido lo que llamamos Europa es una amalgama de intereses económicos, empresariales, políticos, pero que están muchas veces tirantes entre sí. Y uno puede pensar, hombre, pues Macron tendrá que decir lo que sea en público, pero a lo mejor Macron o Francia dice, pues mira, Groenlandia que se la quede Trump, que son otros problemas los que yo tengo, que son, no sé, Dinamarca, ¿cuántos habitantes tiene? 57.000, dice. En Groenlandia, 57.000. Dinamarca. Dinamarca, varios millones, seguro. Sí, pero no sé si 5, 6, 7 millones de habitantes Dinamarca. Bueno, pues a Macron y a Alemania y a Meloni le preocupan otras cosas. Lo justo, ¿no? sí. Lo malo son los precedentes que pueden marcar, ¿no? Porque entonces, claro, ¿qué ocurre con Canarias? ¿O qué pasa con otros territorios que entonces... Y lo que hay que tener en cuenta es que Europa es un mastodonte, que necesita unanimidad para hacer cualquier movimiento. Y las disensiones dentro de esa unanimidad son constantes. Es un mastodonte, pero que se te van cayendo partes entonces, a medida que se mueve. Es que no es ágil. Europa no es ágil. Para tomar una decisión tiene que pasar muchísimo tiempo para que... La democracia tiene ese punto. Sí, pero es una democracia un poquito así como amorfa, ¿no? En el caso de Europa, ¿no? Y retomando lo que has comentado de las reacciones que tiene Europa como Unión Europea, ¿no? Creo que Manfred Weber, el del PP europeo, declaraba hace poco que el acuerdo con Mercosur, que no sé si tendremos tiempo de hablar de él. Ya has pasado al siguiente capítulo de la escaleta. Pues era una forma de reaccionar a los aranceles de Trump, ¿no? Pero claro, si vamos a analizar Mercosur, tiene sus pros y sus contras. Entonces, si se supone que esa es una medida, digamos, para reaccionar y para sacar alguna ventaja de esta cuestión, pues es una medida también muy ambigua. Con muchos riesgos, sí. Porque tiene muchos riesgos, ¿no? No solo Mercosur, también se está poniendo el punto de mira en el continente asiático, en la India. La India, claro. Efectivamente. Bueno, hablando de Mercosur, ¿qué os parece? Hoy tenemos noticia de hoy mismo que de momento el Parlamento Europeo ha paralizado la aprobación de este pacto ante la previsión, entre otras cosas, de muchas movilizaciones del sector primario. Parece que la semana que viene, Jorge, vamos a volver a ver tractores, iba a decir por España, ¿no? Por media Europa, ¿no? Pues que es la parte más problemática de este acuerdo. Sí, el problema vuelve a ser el de que esta idea que a veces se promueve del agricultor relativamente humilde o no humilde o preocupado por suministrar los productos primarios a sus consumidores, pues es una imagen que no se ajusta a la realidad. Al siglo XXI ya. Claro, y en el sentido de que la subsistencia económica del sector primario en Europa es resultado de la política agraria común desde hace décadas, ¿no? Entonces, es fruto de las subvenciones. Eso, sí, es así, efectivamente. Claro, entonces, sí. pues bueno,
Pero yo creo que ahí hay que cambiar la mentalidad, ¿no?, de Europa en el sector primario. Pero mira, pero lo que ha dicho Jorge es decisivo, porque si no fuera por la PAC, si no fuera por esas ayudas, no podría competir. Sí, no, que yo la no leche europea, no la estoy carne diciendo europea, quitar las ayudas, claro. no. Estoy diciendo que paralelamente a esas ayudas hay que fortalecer ese sistema primario, y ese sistema primario hay que fortalecerlo, yo creo que de otras formas. Es decir, tú, por ejemplo, vas a un supermercado y no distingues si el tomate es de Nueva York o de no sé qué, porque no hay ninguna trazabilidad. Pero resulta que a la hora, y sobre todo mucha gente que sí se lo va a poder permitir, sí que va a elegir el de aquí. Que, por ejemplo, en el caso de los tomates ya ocurre, porque sí que hay diferencia en la textura, en no sé qué, no sé cuántos, pero en otros productos no tanto, pero llevan menos fitosanitarios, llevan productos que no están prohibidos. Entonces, eso no está de ninguna manera ni tan siquiera etiquetado. O sea, entonces, eso en la cadena de valor no sirve, y esa es una diferencia brutal que tendría que entrar Europa en marcar. Es decir, bien el libre mercado, pero el libre mercado... con las mismas normas y con el mismo control sanitario, y con la misma información. Exactamente. Entonces, tú compites en ese aspecto, pero claro, lo que no puedes hacer es competir en distintas escalas. Mira, esto decía precisamente, y tenemos ese testimonio, tanto de los responsables del sindicato UPA, Néstor Alcolea, con el que charlamos hace unos días, tanto de Seila Argaiz, la responsable del área internacional de la Federación de Empresas de La Rioja. Incidían en esto, en las bondades también de Mercosur, pero cuidado, los riesgos, porque van a entrar al mercado europeo productos a bajo precio y probablemente sin cumplir las condiciones que se exigen aquí a los productores de nuestro territorio. Sí que va a haber sectores directamente muy perjudicados por este acuerdo. Estoy pensando particularmente en sectores ganaderos, principalmente vacuno, pero también el sector de las aves y, por supuesto, también el sector apícola se van a ver muy perjudicados. Las estimaciones que Europa hace sobre el sector vacuno es que va a aumentar un 33% las importaciones de estos países. Esto va a provocar, sí o sí, de manera ineludible, una tensión de precios en Europa, y va a llevar estos precios a la baja. En otros tratados que tenemos con otros países no hay una vigilancia adecuada y nos está entrando producto que no cumple con lo que debe cumplir, ¿no?, con los estándares europeos. Esto es lo que está sobre la mesa. Decía Jorge, ¿por dónde entran? Claro. Dice que empresas comercializan esos productos, claro. ¿Qué empresas pues ¿Qué grupos? Algunas españolas, que tengo que decirlo, claro. Que camuflan una cosa por otra. Pero entonces, ahí, por ejemplo, lo está diciendo, no sabe ni qué se les está inyectando a los animales. Hombre, es que igual a mí me interesa saber, como consumidor, qué es una cosa y qué es otra. Y en base a eso, seguramente que la competencia ya no es la misma. Ni el precio. Ni el precio, pero la competencia pero eso ya es no una es la lucha misma. Constante entre las grandes empresas productoras y comercializadoras y la administración que quiere regular la Pero es que Europa ahí tiene que regular. Es un tira y afloja constante. Pero tiene que regular y tiene que regular esa trazabilidad. Que es que a los agricultores de aquí les pide esa trazabilidad, pero es que a los de fuera no. Oiga, y además, esa trazabilidad que les pide luego no se ve en ningún sitio. Y eso a mí me parece que les están haciendo hacer pues todo un trabajo, pero que ese trabajo se tiene que ver. Y eso puede incrementar el precio. Es como lo del origen, ¿no?, en nuestro vino. Pues ya sabes que tiene una serie de características que las determina, en este caso, el Consejo Regulador, ¿vale? Ya sabes que hay como un control de calidad. Una garantía. Una garantía. Entonces, eso es la competencia que a mí me parece desleal. ¿Qué mundo más complejo, Jesús? La política, los mercados. Al final, decisiones de geopolítica estratégica terminan influyendo en un ganadero de la Sierra Riojana. En las personas. En las personas, personas, que ahí es y en donde... las vacas. En las vacas, en los animales, efectivamente. Aquí yo creo que el problema es que el realmente implicado, el que está en la tierra, el que está labrando la tierra, el que está tratando a los animales, se le ponen unas exigencias tremendas. Esas exigencias que se le ponen en los que es el territorio de la Unión Europea hace que esos productos se encarezcan. Se encarezcan a la hora de la producción, se encarecen considerablemente. Por eso se les ponen unas subvenciones, en este caso la PAC, para compensar esto. Cosa que con estos tratados que se quieren hacer
no se va a exigir a esos productos. Si lo estamos viendo con productos que vienen del norte de África, pero no hay garantía de cumplimiento. Claro, y que ya han entrado en la cadena de consumo aquí en España y que no cumplían los requisitos e incluso se han tenido que retirar, pero una vez que ya habían entrado en la cadena de consumo aquí en España. Entonces, los márgenes que tienen los agricultores directamente implicados no son tan elevados y muchas veces lo estamos oyendo. Estoy vendiendo mis naranjas por debajo de por debajo. Sí, el problema es desde que se lo pagan al agricultor hasta que llega a nuestro consumo, a ese intermediario que es el que encarece considerablemente ese producto. Pero el agricultor en sí no es que esté obteniendo unos beneficios tan grandes, ¿vale? Entonces, si encima de que ese agricultor, ese ganadero no obtiene esos beneficios, le ponemos o le facilitamos la entrada a otros productos que no vienen con esas mismas circunstancias que se le exigen a estos ciudadanos de la Unión Europea, no olvidemos, pues la competencia es totalmente desleal. Vamos, no me extraña que estén en las calles totalmente. La semana que viene parece que hay convocatoria. Mucho hablan también de la industria. Sí. Tener en cuenta que la industria, los salarios, la producción es mucho más cara en Europa que en esos países. Los salarios en Europa son mucho más caros, con lo cual la producción y las circunstancias que rodea una empresa de seguridad y de prevención de riesgos y tal no son las que se tienen en esos mismos países. La producción es mucho más cara en Europa que en esos países. Dicen que va a incrementar tanto nuestro PIB, un 0, no sé cuánto dijeron. Ya veremos a ver lo que realmente incrementa y de qué nos nutrimos luego los europeos. O sea, tú ¿vale? dices que el problema no es solo el producto agrícola o ganadero, que también puede venir mercancía elaborada. Mercancía elaborada que claro, que los costes de producción europeos no son los mismos que eso. Y eso que nosotros, por ejemplo, en salarios, pues sería para hablar 27 programas, porque están súper bajos nuestros salarios aquí en España, por encima, en comparación con otros países europeos. Sí. No sé, Jorge, Carlos, veremos tractores. ¿Pensáis que ya que has introducido de nuevo, ¿no?, el tema de Mercosur, ¿cómo lo ves, Carlos? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis hecho un análisis para unos minutos que nos ha ocupado, que no tenemos 27 programas, sino unos minutos. Yo creo que es bastante completo y bastante resumido, ¿no? Claro, está claro que los que más se revuelven contra Mercosur son el sector agrícola, aunque no afecta solo al agrícola, también pues, todos los sectores que están en el entorno, ¿no? Pues los recolectores, los transportistas, etcétera, ¿no? Los que están a favor o supuestamente a favor de las ventajas, pues inciden más en la industria, ¿no? Sobre todo la industria pesada, ¿no? Industria más especializada, pues las aeronaves y demás, ¿no? Con la esperanza de que ahí sí que va a haber un aumento de las exportaciones, ¿no? Entonces, claro, eso está por ver, ¿no? Claro, yo no estoy a un nivel de especialización suficiente como para poder analizar esto, porque es una cuestión muy completa, muy compleja, ¿no? Lo que me llama la atención también es lo que acabas de decir, ¿no? Que según las últimas noticias, pues se está paralizando el tratado. El Parlamento Europeo de momento tiene que estudiarlo y considerarlo un poco. Lo cual también me parece que es un síntoma más de la debilidad conceptual que tiene la Unión Europea, porque de pronto nos lanza esta cuestión y al cabo de un tiempo, en una previsión bastante lógica de que habrá protestas, pues lo paraliza. Pues entonces, ¿quién ha analizado esta cuestión, ¿no? De hecho, ha habido asesores, ha habido... El Parlamento Europeo, que ha recurrido al acuerdo, ahora estamos leyendo, hoy mismo han dicho que esto podría retrasar hasta 2 años la aplicación del acuerdo que se suscribió hace unos días en Paraguay. Pues no tiene mucho hasta sentido, 2 años, ¿no? O sea, quiere decir que quién ha estudiado esta cuestión, quién ha... Pero decía María Ángeles antes, es que se vive de espaldas. La Unión Europea le pasa como al gobierno, se vive de espaldas a sus ciudadanos. Si le hubiese preguntado directamente y hubiese hablado directamente con los implicados, seguramente que esto y se lo que hubiese apuntaba solucionado. Jorge, una estructura muy compleja, ¿no? De poderes, contrapoderes, países, de lobbies. Aquí tenemos acuerdos comerciales con ciertos países que tienen personas que están vigilando que se hagan ciertas cosas como ellos dicen y quieren que se hagan. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer y cómo se puede estructurar un acuerdo con ciertos países, pero cumpliendo la normativa europea. Jorge, por cerrar esta ronda, ¿alguna reflexión tuya sobre Mercosur, economía, sector primario, ganaderos, agricultores? Como decías, que esa idea bucólica o feliz ya no es la que era, ¿no?
Pues no, pero son... sí, o sea, se intenta apelar a veces a un sentimiento que a los que no estamos directamente implicados en el sector, pues a un sentimiento atávico casi, ¿no? De que nos alimentamos directamente de la tierra y que eso es lo que se está poniendo en cuestión, ¿no? Cuando eso ya lleva puesto en cuestión mucho tiempo, ¿no? María Ángeles, ¿algo querías apuntar? Sí, que yo me refiero que el acuerdo ahora es porque por las circunstancias en Europa les conviene este acuerdo, ¿no? Pero llevamos muchos años de movilizaciones y parece que los europeos no se están enterando, porque sí que son más exhaustivas en el sur, y menos mal que los agricultores franceses son cañeros, porque si no, este tema seguramente igual ni se trataba. Es decir, Europa ha puesto unas normas importantes de acuerdo a los agricultores europeos, que buenas o malas, ahí están. Entonces, lo que nos ha planteado es todo el producto que viene de fuera, cómo puede competir, y esas normas que yo estoy poniendo tendrán que ser paralelas para los de fuera, y tendré que hacer la gestión necesaria, como dice, tendré que controlar, verificar, o trazabilidad. Exactamente, y lo tendré que hacer, porque si no es imposible que con esto es que nos va a pasar lo mismo con la India, nos va a pasar lo mismo con China, nos va a pasar lo mismo con África, que son países a los que el mercado europeo tiene que acceder, y desde luego estoy de acuerdo que seguramente va a subir el incremento, será favorable a Europa, pero será favorable porque tenemos empresas de construcción, maquinaria, tecnología, como decía. Eso es. Sí. Ahí es donde el mercado es bueno, ¿no? Entonces, yo creo que Europa lo que tiene que hacer es no proteger, porque no necesita proteger a esos agricultores, sino dejarles que compitan en las mismas en igualdad, características. Y entonces, si la normativa para ellos es así, la normativa será para así. Y no es tan difícil, que aquí tenemos una denominación de origen, que somos una mini comunidad, y se ha hecho hace 100 años o 200, o sea, que hace 100 años. Entonces, en fin, que yo creo que no es tan complicado, lo que se tienen que poner es a ello, porque eso no lo ven. No lo ven. Entonces, como no lo ven, les cuesta hacerlo. Y la previsión de conflictos, la próxima semana, que había o hay todavía convocadas reuniones y encuentros de agricultores y ganaderos en todo el país para protestar por el Mercosur. Bueno, nos tenemos que ir, quedan 5 minutos, y como Carlos tiene que encarnarse en Francisco Umbral, vamos a ir rápidamente con una idea y un titular, simplemente porque sí que teníamos en el guión retos, desafíos, deseos para La Rioja en este 2026. Chuchi, ¿cuál sería? Como un telegrama, Yo, como un telegrama, breve. Que los políticos de La Rioja se preocupen por La Rioja. Que se preocupen por La Rioja. Tú siempre incides también en que cuando están aquí van de la mano, pero luego en Madrid defienden a sus partidos. Se preocupan más de sus partidos que de los problemas de La Rioja. Que se preocupen de La Rioja, no está mal. María Ángeles, tu deseo, tu reto para esta comunidad, para un año que acaba de empezar. Yo creo que hacer hincapié en las fortalezas que tiene La Rioja, que tiene muchas en todos los campos, y luego voy a sacarlo porque es un hándicap, las comunicaciones, ¿no? Yo creo que ahí hay que emplearse. Sí que no dependen de nosotros, pero hay que emplearse. No hemos hablado del vuelo o de los vuelos ahora a Barcelona también, que tienen muchas lecturas. También la que hemos puesto aquí sobre la mesa, un servicio que sale adelante porque se subvenciona, Sí, pero es una forma de conexión, porque como las conexiones no dependen de nosotros, es decir, si tuvieras unas buenas carreteras, un buen tren, pues entonces igual... Claro. Entonces, hay que emplearse, yo creo que hay. Infraestructuras y comunicaciones. Dos buenos asuntos. Carlos, tu... Infraestructuras, comunicaciones, educación, sanidad. ¿Cuál sería tu desafío, tu reto? Es decir, que los políticos se ocupen de lo que importa. De lo que importa. Y no de sus guerras mutuas o de pactar con las márgenes para seguir en los sillones. O sea, esa es una de las claves de los fallos del sistema, porque en el momento en que el objetivo es permanecer en el sillón, pues la ciudadanía queda en un segundo plano. Claro. Jorge, para La Rioja 2026, un deseo, el tren.
El tren. El tren. Sí. El tren. Vosotros que además Más sois trenes, viajeros más y cortos, os movéis. o sea, más rápidos y más puntuales. Que se cumpla esa promesa del ministro, que no la hemos visto materializarse, ni en cuanto a las conexiones, ni a, como dicen ellos ahora, el material rodante, que me gusta mucho ese, el material rodante. Está muy ocupado. Trenes, mira, coincide contigo, María Ángeles, Chuchi y Carlos, más políticos, con ese deseo. Y nos vamos con las huellas de, dilo tú bien, que yo uso la J esta tan española. No, porque no hace falta J, que es tras las huellas de Green. De Green, muy bien. Pero es Graham Greene o Graham Greene. Que lo veamos, porque además es voluminoso, ¿eh? Yo pensaba que era más... más finito, más breve, pero no, es un trabajo que te ha llevado su tiempo. Me ha llevado 12 años. 12 años. Empezando por la investigación, que se materializó en un libro de biografía, que luego se tradujo al inglés, pero esto ya es un tercer paso, que es convertirlo en una novela, en un thriller en torno a los viajes de Green por España, pero bueno, que es una historia con muerto, con investigación, hay asesinato, con ¿no? humor, con intriga, y aparte de eso, con homenajes al Quijote y a la literatura inglesa, ¿no? Un autor además muy particular, Graham Greene. Pues hombre, fue un candidato al Nobel, al premio Nobel, y en España, en la segunda mitad del siglo XX, fue uno de los grandes escritores ingleses que se tradujo y se leyó, ¿no? ¿Qué te dicen tus numerosísimos lectores? Pues está feo que yo lo diga, pero a ver, les ha gustado, por supuesto. Les ha gustado mucho. Sin caer en el populismo, ¿eh? Les ha gustado. Las reacciones que he tenido hasta el momento son muy buenas. Muy buenas, la gente lo ha leído. El récord está en uno se lo han leído en un día y medio. Bueno, pues no ha hecho otra cosa. Teniendo en cuenta que son 550 páginas, no está mal. Qué barbaridad, enhorabuena. Y bueno, pues yo creo que me va a dar alegrías. Ya os comentaré una alegría que me va a dar. ¿Algún premio, algún reconocimiento? Yo creo que sí, pero no lo haces, no se puede. Déjalo ahí. Carlos, gracias, y enhorabuena por ese libro y por estar una temporada más con nosotros. Muchas gracias. Jesús, cuando tus obligaciones te dejen escribir un libro, sacar un podcast, grabar un disco, aquí lo contaremos también, ¿eh? Encantado de poder contarlo, pero creo que va a ir para largo. Eso de momento. Para largo. Mira, Jorge, que tiene también esa pulsión por la literatura, de momento no te... Moriré sin obra. Es que da vértigo, ¿verdad? La gente que escribe, que tenéis esa capacidad. Toda mi admiración. Toda nuestra admiración, ¿eh? Sí. Hay una obra de Oscar Wilde que dice: es un hombre tan culto que no ha escrito ningún libro. No ha escrito ningún libro, pues Jorge está en esa categoría, ¿eh? Jorge está ahí. Aspiro a ellos. Y María Ángeles, tú, como tienes la agenda tan repleta de temas, de compromisos, de trabajo, ya lo descartamos, ¿no? O nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, tú también uno de viajes, porque tienes buenos y grandes amigos fuera de España y has viajado mucho, y algún día a ver si nos lo cuentas. Muy bien. Gracias a los cuatro por este rato de tertulia sosegada, respetuosa, como hemos dicho desde el principio, y con ganas ya de la siguiente, dentro de 7 días. ¿Qué temas tendremos en la portada y en la mesa? Pues no lo sabemos aún, así que la semana que viene lo desvelamos. Gracias, adiós.